Continuamos, estamos ya en la segunda parte del programa, dejamos el fútbol de lado y nos metemos de lleno en el mundo del balonmano. El balonmano Guadalajara visitaba el tercero de la tabla, el Naturhaus La Rioja, y la verdad es que les hizo sudar tinta china para conseguir un triunfo que finalmente se quedó para el conjunto local. De hecho, el balonmano Guadalajara se fue al descanso con ventaja, a falta de 3 minutos llevaba empatado el choque, pero finalmente se impuso la pegada de Naturhaus. Vamos con el análisis del partido y hoy tenemos además a Ike Cotrina por partida doble. Sí, bueno, yo creo que en la primera parte hemos estado mucho más fluidos, quizá porque todavía estábamos más enteros físicamente y al final quizá la falta de rotaciones, sobre todo defensivas, pues nos cuesta muchos goles en contra, nos cuesta ajustar esos cambios de ataque-defensa que hace que sus transiciones, que son mortales, pues te cuesten goles en contra. Al inicio de la segunda parte creo que hay varias exclusiones seguidas que condicionan un poco el partido, que no quiero decir que no sean, pero que bueno, que al final estamos durante mucho tiempo con un jugador menos y eso hace que Naturhaus vaya poco a poco, pese a nuestro sobreesfuerzo, recortando diferencias. Después el equipo llega a empatar a falta, en el minuto 27 vamos empate, ¿no? Sí que el tiempo muerto que pide AIJ pues es fundamental para ajustar tres cosas. Sí que la última acción o la penúltima acción es un gol de Petrus que, pues no sé, veo ahí una posible falta en ataque, pero bueno, yo que sé, que es muy complicado. Y la reacción de su último tiempo muerto, pues al final es fundamental para el choque. Ellos ajustan un pelín ahí la defensa, hacen un par de ataques largos, nosotros cometemos un par de precipitaciones. La situación de Silva pues es un lanzamiento más o menos claro que fallamos, pero bueno, sí que es un ataque muy corto. Después intentamos hacer un ataque corto para tener una opción de empatar en caso de recuperar el balón y vuelve a parar Guruch y bueno, ahí Guruch, esas dos paradas también le dan la vida al equipo local. Bueno, pues este era Ike Cotrina, el sábado tarde-noche en Logroño, e Ike Cotrina ya esta noche aquí en el plató de Televisión Guadalajara, como es habitual, para hablar de balonmano. Ike, te mirabas muy atento, ¿se te hace raro el verte? Porque hay que recordar que Ike Cotrina dirigió al balonmano Guadalajara, estaba Mateo expulsado y fue el encargado de vivir ahí al pie del cañón y posteriormente de dar la rueda de prensa. Te decía que si se te hace raro verte ocupando los focos. Buenas noches. Mucho, se me hace muy raro, ¿no? No es la primera vez que me veo dando una rueda de prensa en esa tesitura, ¿no? Vengo todos los lunes, colaboro gustoso, pero es una situación un poco rara, ¿no? Ese análisis de partido nada más terminar con los medios, bueno, es una situación extraña. Bueno, sensación me imagino hoy que agridulce, porque hay que recordar que se estrenaba en el banquillo como primer técnico, en el banquillo del balonmano Guadalajara, pero se venía con una derrota por 30-27 y lo que es peor, una derrota que pudo no ser, porque decía yo que en el minuto 27 a falta de 3 estabais igualados, habéis ido con ventaja al descanso, es decir, estuvisteis en tiempo de partido todo el rato, ¿no? Sí, fue un partido muy intenso, empezamos la primera parte, quizás estuvimos mucho más acertados, mucho más fluidos, y la segunda parte quizá también pues por esa falta de fondo de armario, ¿no? En algunos momentos pues nos cuesta que ellos puedan correr, que hagan transiciones muy rápidas. Es un equipo que en el contraataque es muy eficaz y bueno, pues hay un momento en el cual pues ese desajuste que tenemos para poder rotar, para que la gente llegue relativamente entera al final, pues te cuesta demasiados goles, ¿no? El precio es un poco alto. Después, pues llegamos al minuto 27 con opciones y bueno, pues los últimos ataques, pues ellos están acertados, nosotros pues nos hace dos paradas su portero, dos paradas de mucho mérito y no lo ganan, ¿no? Estos partidos igualados se deciden en cualquier detalle y el detalle son dos situaciones relativamente francas de lanzamiento que tú hierras y ellos en cambio pues son eficaces. Bueno, no se lo pregunto todavía a Ike Cotrina, pero me imagino que detallazo el de Mateo Garralda diciendo para adelante, ¿no? Te toca hablar con la prensa. Sí, la verdad es que me sorprendió mucho. Me entró al vestuario y me dijo que fuera yo a rueda de prensa y le hice un primer que no y me dijo, no, vete tú que has dirigido y tal, y la verdad es que le estoy muy agradecido.
Oye, ¿cómo se vive un partido ahí? Porque normalmente te vemos con Mateo, con el resto de ayudantes en el banquillo del Balonmano Guadalajara, pero sí que es verdad que Mateo le tenías cerca, o sea, le tenía justo detrás, pero me imagino que cambia la película, ¿no? Hay que cambiar el registro y no sé si más nervios, menos nervios, más intensidad, menos intensidad o responsabilidad. La responsabilidad es más alta, nervios, no sé, tampoco, porque en un partido normalmente el trabajo lo tienes hecho de toda la semana. Sí que a veces hay que tomar decisiones, pero bueno, es un riesgo que asumes. Fui durmiendo el viaje de ida, no estaba tan nervioso. Y después pues tenía a Mateo cerca, en todo momento pues me daba de vez en cuando alguna pauta. Bueno, le tenía ahí, alguna mirada, algún gesto. Los árbitros alguna vez nos dijeron que nos cortásemos. y no, la verdad es que muy bien. Sí que es totalmente diferente, porque es muy diferente estar pendiente de ciertos errores o ciertos matices, comentárselos a Mateo, que Mateo los valore y entienda si debe transmitírselos a la plantilla o no, que es mi función habitual, ser Pepito Grillo, y es muy diferente a estar ahí y tener que tomar tú la decisión que corresponda, o sea, que consideres adecuada en ese momento. Pues claro que tiene un plus de responsabilidad, evidentemente hay que estar mucho más atento en un sentido global igual y no tan específico, y bueno, es diferente, pero también hay que resaltar pues tanto el respeto como la profesionalidad del equipo, ¿no? Que en todo momento pues está conmigo, me escucha, hace cualquiera de las pautas que yo indico, también me apoyo en ellos a la hora de solicitarles algún tipo de información y bueno, yo creo que espero que me perdonen toda mi vida los errores que he cometido y bueno, y que les haya ayudado lo suficiente, ¿no? Vamos a ver imágenes del partido, que yo me imagino que también serán importantes para Ike, porque estas son imágenes para el recuerdo, son imágenes históricas en su trayectoria deportiva. Y bueno, lo primero, el rival pedazo de equipo, hay que recordar que eran los terceros, siguen siendo los terceros de la clasificación. Pero eso sí, les metís muchísimo miedo en el cuerpo, sobre todo en los primeros 30 minutos. Sí, entramos en el partido muy enchufados y en los primeros minutos es así un poquito más igualado, pero llegamos a hacer un parcial de 6-7-0 en la primera parte que les hace mucho daño. De hecho, hubo una situación que es muy rara en el balonmano, porque no suele ocurrir, que fue el público pitando al equipo local, fue el ambiente un poco frío, sí que cuando se igualó la gente se enchufó, pero era una situación un poco extraña de vivir en la pista. No teníais ganas, ¿no? Porque no estabais pasando por vuestro mejor momento deportivo, y sí que es verdad que me imagino que psicológicamente, después de tantas semanas ahí en puestos europeos, veros que habíais caído y que os había ganado además el rival directo, como era de Marleón, en casa, etcétera, etcétera, me imagino que sobre todo decir, vamos a ver si pegamos un golpe en la mesa, y además en un campo ideal para hacerlo. Sabíamos que era un partido muy complicado, sabíamos dónde íbamos a jugar. Este es un golazo de... Sí, me lo dejé ahí el hueco. Sabíamos que íbamos a un campo muy difícil contra un equipo que ha jugado Champions, que aquí pues le doblegamos, pero que doblegarle 2 veces en una misma temporada pues iba a ser un hito, ¿no? La gente sale muy enchufada, con muchas ganas. El estímulo de haber perdido la posición europea, bueno, pues hombre, evidentemente es bonito estar ahí arriba, pero hay que recordar que es más sueño que objetivo. Y yo creo que salió pues como tratamos de salir siempre, ¿no? Pues tratando de llevar el peso del partido, que nos gusta, tratando de estar muy intensos, tratando de parar las virtudes del equipo local como previamente hemos trabajado y bueno, esta vez, pues por la razón que sea, eres más eficaz que otras. Mira, ahí tenemos en el banquillo celebrando con Edu, que es el autor de este último tanto. Decías que los jugadores tenían claro que te tocaba coger a ti galones, independientemente de lo que dijera Mateo también por detrás, lógicamente, y que te apoyaron en todo momento, ¿no? O sea, no notaste un poco eso de decir, bueno, está aquí el ayudante, vamos a ver si tiramos cada uno por nuestro lado. No, en ningún caso. O sea, el equipo estuvo enorme, estuvo de 10. Mira el golazo de Quique, que le volvió a ser en un partido como los de antaño, ofensivamente hablando. Lo necesitaba Quique. 9 goles. Sí. Tanto Quique como nosotros a él, ¿no? Necesitábamos ese Quique de la primera vuelta, de los primeros partidos, de su lesión, que llevaba
ese peso de ataque y estuvo espectacular, la verdad. Otro golito de Guille, insistimos, hasta un total de 9 goles. También hay que destacar que hicieron 4 tantos, tanto Parra como el Capi Javier Parra como Edu Reich, y 5 golitos de Víctor Vigo. Eso respecto a la parte más visible del balonmano. Hemos visto también que se había marchado con ventaja de 11-15 al descanso, y en el segundo tiempo, pues bueno, más o menos capaz de verse el temporal. Lo que va, que sí que es verdad que se veía que ellos iban de menos a más. Sí, sobre todo lo que comentaba en rueda de prensa, y es que en los primeros 15 minutos aproximadamente de la segunda parte tenemos 5 exclusiones y claro, nos costó mucho mantener la ventaja teniendo siempre un jugador menos, incluso 2 durante 1 minuto y medio. Fue ahí un poco uno de los condicionantes que nos llevaron a ponernos por detrás en el marcador otra vez, ¿no? Después ya hay un momento en el cual pues no sé, nos ajustamos un poco más y dejamos de tener esas exclusiones y volvemos otra vez a meternos en el partido. Bueno, hay que recordar que ibais sin Baladao, la dichosa lesión con Brasil. Dio la rueda de prensa este pasado jueves, os estoy explicando un poco qué consistía, aunque también estaba pendiente de prueba. No sé si tenemos alguna novedad, pero bueno, si no, esperar, ¿no? Esperarle y que cure bien, ¿no? Y que sean las menos semanas posibles. Sí, la novedad es que hay que esperar durante 1 semana y media más o 2 semanas para volver a hacer pruebas y ver cómo está de soldado su fascia plantar, ¿no? Bueno, pues esto fue lo que dio de sí el partido, que finalmente perdía por 30-27 el Balonmano Guadalajara. Vamos a darnos una vuelta también para echar un vistazo a los resultados íntegros de la jornada, la clasificación, cómo queda esa lucha por Europa, que ahora tienen a tiro de 2, pero empezamos viendo en pantalla ya cómo fue la jornada al completo. La derrota del Balonmano Guadalajara 30-27 en Logroño. León ganaba de 5-39 a 34 a Puente Genil. El Villa de Aranda caía de 1 en su campo frente al Balonmano Granollers. De 5 ganaba Naita en Cuenca. El Barça no perdonaba y goleaba 47-28 a Vidasoa Irún. Empate a 27 entre el Balonmano Huesca y Cangas del Morrazo. Puerto Sagunto perdía 31-34 frente al Balonmano Aragón. Y Juan Fersa Gijón ganaba de 4, 25-21 a 4 Rayas Valladolid. Consecuencia de todo esto, y una vez disputada íntegra ya la jornada número 23, es que la Liga Sobal sigue comandada por el campeón de Liga, el Barça, con 46 puntos, segundo Granollers y tercero Naturhaus La Rioja en posiciones Champions, EHF para Balonmano Huesca con 31 puntos y Ademar León con 25, y luego un grupo entre los que está el Balonmano Guadalajara, un grupo de 3, un trío, Anaitasuna, Balonmano Guadalajara y Balonmano Aragón, que son los perseguidores y que quieren optar a esa posición europea. Y ahora mismo la tienen a 2 puntos. La marca, insistimos, Ademar León con 25. Las posiciones de descenso a día de hoy para Vidasoa Irún con 9 puntos y Villa de Aranda con 13. El próximo rival, atentos, del Balonmano Guadalajara, Puente Genil, tan solo tiene una diferencia de 2 puntos sobre las posiciones de descenso. Así las cosas, el Puente Genil Balonmano Guadalajara, partido interesante y partido duro. El Balonmano Guadalajara por intentar estar arriba, el Puente Genil por intentar salvarse cuanto antes. Además, tendremos un Granollers Ademar León, Anaita Villa de Aranda, Vidasoa Irún Cuenca, Cangas del Morrazo Barça, Balonmano Aragón, Balonmano Huesca, Valladolid Puerto Sagunto y Juan Fersa Gijón, Naturhaus La Rioja. Bueno, próxima cita, hemos dicho que va a ser un partido duro, ni mucho menos tenemos que fiarnos de la clasificación, sobre todo porque ellos necesitan también mucho los puntos, ¿no? Es un partido para ellos muy necesario en su casa. Han conseguido prácticamente todos, creo que son 13 de los 15 puntos que tienen en su casa. Es un pabellón difícil. Ellos necesitan puntuar. Es uno de los equipos que quizá más dificultades nos puso aquí en la primera vuelta, con una defensa de muchos kilos, con una defensa de mucha talla, que apenas tiene salida, que a veces es lo que estamos buscando. Estás buscando que haya una salida, que haya un recorrido, que sus defensores salgan, toquen, vayan, entonces te permite que corran, te permite generar otros espacios, y como es gente muy grande apenas tiene movimiento, y ese cambio de referencias es algo que es muy complicado para nosotros de jugar. Además, pues bueno, pues se suma eso, el estar fuera de casa, y bueno, es un partido que evidentemente tenemos que ir a por él y tenemos que ganar, pero no va a ser un partido fácil ni mucho menos, aunque la clasificación les ponga
tan solo 2 puntos por encima del descenso. Bueno, antes de despedirte, una curiosidad, el estreno que tuviste como primer técnico en Logroño frente a Naturjou La Rioja, ¿era la primera vez? Profesionalmente me imagino que sí, pero como llevas toda la vida en esto del balonmano, me imagino que equipos de chavales incluso también habrías dirigido alguna vez. Sí, entrené, era la primera vez que entrenaba en Liga Sobal, y en División de Honor B tampoco me había estrenado. En los 4 años, 4 temporadas creo, de ayudante en División de Honor B no me había tocado. No habían echado ningún entrenador no ni nada, ni te habían puesto... Ni a Juanto, ni a Manolo, ni a nadie, y en Asobal pues ni Fernando ni Mateo hasta hace 15 días. Entonces sí había entrenado también por sanción en Primera Nacional masculina, y luego ya yo siempre sí que como primer entrenador había estado con juveniles o con chavales, pero nunca había vivido esta situación con un equipo profesional, evidentemente. Bueno, ¿con qué te quedas de ese estreno? ¿Un recuerdo, una imagen, un momento, ¿no? Le he dado 2000 vueltas al último tiempo muerto y la información que dije. Yo creo que tenía que haber dado otra, pero bueno, supongo que de los errores se aprende, y el próximo partido igualado no diré lo mismo. No tengo que decir qué, ¿no? Pero bueno, la verdad es que estoy encantado. Fue una situación, me divertí mucho, me da pena pues no haberme traído un punto o los 2 puntos, que fue posible, que estuvo ahí, que al final hubo detalles que pues te dejan sin premio, pero sí que fue una situación muy bonita, muy divertida y que recordaré siempre, claro. Bueno, pues con eso nos quedamos este lunes. Mucha suerte para la próxima cita liguera, y nada, a ver si el lunes que viene hablamos ya de un triunfo y que volvéis a engancharos ahí a esa quinta plaza, que va a estar difícil, ¿eh? Ojo, que nadie dijo que esto fuera a ser tan fácil. Y que enhorabuena por ese estreno y muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros, y ojalá venga y os cuente una victoria de una vez, que tengo ganas ya. Nosotros deseosos los primeros. Y que Cotrina, segundo técnico del balonmano Guadalajara. Cambiamos de deporte, dejamos el balonmano de lado, vamos a hablarles ahora de baloncesto. Empezamos con resultados y luego vemos los resúmenes de algunos de los partidos destacados. Y si hablamos de resultados, tenemos que hablar de 3 victorias y una derrota entre Les Plata, Liga EVA y Primera Nacional. En la Les Plata ganaba 63-52 el CEBA Guadalajara al Cambados. En Liga EVA, bonita victoria también e importante del Alza Básquet Azuqueca por 68-54 frente al líder, el Real Madrid. En Primera Nacional, una de cal y otra de arena. La victoria la puso el CEBA B, 78-68 frente al Albacete. El Tobarra daba la sorpresa y ganaba el segundo de la clasificación, el SM Empresas Guadalajara Básquet, de más de 20-82-62. Para la próxima jornada vemos también los partidos que tenemos por delante: Ávila CEBA Guadalajara, Alcobendas Alza Básquet y SM Empresas frente al CEBA B. Pues vamos a ver imágenes de baloncesto, y además les voy recordando también un poco cómo quedan nuestros respectivos equipos en las clasificaciones. Empezamos por el partido de Les Plata, pero antes apuntarles también un dato respecto a la Primera Nacional, en lo que vamos viendo imágenes de baloncesto. Estas, insisto, son de Les Plata. En Primera Nacional hemos dicho que la sorpresa de la derrota del SM, que sigue segundo con 17 victorias y 4 derrotas, a 3 del primer clasificado, a 3 victorias. El CEBA le tenemos ya séptimo clasificado con 9 y 12. Y lo que están viendo son las imágenes de la victoria del CEBA frente al Cambados, un CEBA que salía ya con la clasificación matemática para los playoffs en el bolsillo. Quedaban 4 jornadas, ahora quedan 3, y un Cambados que se jugaba muchísimo, puesto que todavía no tiene esos playoffs ni mucho menos asegurados. Partido igualado que se terminó decantando sobre todo con el mayor aplomo en los minutos decisivos del último cuarto por parte del CEBA Guadalajara. Al descanso iba ganando de 6 el CEBA, aumentó a 7 las diferencias antes de los 10 minutos finales, y ahí vino una ligera reacción del Cambados, que poco a poco fue recortando, pero que el CEBA fue cortando de la mejor manera posible, con 2 triplazos de los 2 protagonistas del encuentro. El primero lo han visto de Durán, el segundo pero este que han visto de Durán, el anterior de Raúl Lázaro, los 2 máximos anotadores con 17 puntos, 24 de valoración MVP del partido, además para Raúl Lázaro, que volvió a destacar y a tirar del carro. El Cambados finalmente terminó maquillando el resultado para el 63-52. El CEBA es quinto clasificado con otro equipo como es el Prat. Tienen
13 victorias y 8 derrotas. La segunda posición a una victoria y se le escapa ya a 3 la primera posición que ostenta el Fuenlabrada. Buen resultado y buen partido para el CEBA Guadalajara, que además se reencontraba con la victoria después de 2 derrotas consecutivas. Y en la Liga EVA, partidazo también para el Alza Basket Azuqueca. Tenía un rival de los duros, un hueso, el Real Madrid. Un partido bonito además porque se medían los dos hermanos de la Rúa, cada uno en un equipo diferente. Sergio en el Club Baloncesto Azuqueca, Dani de la Rúa en el Real Madrid, después de haber pasado también por la cantera del Azuqueca. Fue un partido un tanto similar al que hemos visto antes del CEBA Guadalajara, porque fue comandando prácticamente todo el encuentro el Alza Basket Azuqueca, pero le tocó rematar en el último cuarto la faena, y la verdad es que lo supo hacer muy bien porque fue su mejor cuarto, con un parcial de 16-10. Al descanso se había marchado 6 arriba, había aumentado a 8 antes de los 10 minutos definitivos, y luego vino el arreón del Real Madrid y el saber estar, y sobre todo basado en una muy buena defensa de los de Pepe Peinado. Si hablamos de individualidades, ofensivamente destacó con 24 puntos Rafa Bolina, con la friolera además también de 11 rebotes y un 26 de valoración, bien secundado por Balmón, José María Balmón, que hizo 9 puntitos, Jorge Barra también otros 9 puntitos, 6 puntitos para Álvaro Rojas, que no estuvo tan brillante ofensivamente como en otras ocasiones, pero sí que finalmente estuvo muy bien. Insistimos, supo jugar el último cuarto, supo defender durante los anteriores, y con canastas espectaculares como estas, y con un pabellón, el Polideportivo de La Paz, que registró una grandísima entrada. Felicidad total en los de Pepe Peinado, que ya suman 12 victorias. Matemáticamente no tienen la permanencia, pero sí que prácticamente la tienen asegurada, solo de estar un poquito pendientes de basket average. El propio Pepe Peinado analizaba la trayectoria liguera, lo que les queda por delante y, por supuesto, el partido y la victoria frente al Real Madrid. Sí, bueno, un partido muy motivante para todos, un partido contra el líder, un partido contra un buen hermano que es Dani de Rúa, que ha estado aquí, y bueno, pues la motivación contra el líder y tal, hemos salido muy bien, nos hemos ido de puntos, aunque ellos han hecho un buen trabajo y se han puesto por delante en un momento dado, pero somos capaces de remontar, y creo que en el tercer y último cuarto hemos defendido muy bien, como nunca hemos defendido, muy intensos, con muchas ganas, y bueno, al final yo creo que ellos han dado casi el partido perdido en un momento dado, que veían que no podían remontar, y nosotros sobre todo hemos estado muy seguros en defensa. 12, la 13 es la que nos da seguridad, 12 con basqueteras, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que hay que ser, ahora a partir de ahora hay que ser, buscar esa 13, y a partir de ahí pues tranquilidad. Vamos a Alcobendas, vamos a intentar ganar el partido, y lo que vamos es con menos presión, y bueno, pues intentar sacar el partido. Yo creo que con este equipo en casa podemos ganar a cualquiera, como lo hemos demostrado hoy, ¿no? Bueno, imágenes que nos han cedido los compañeros de Azuqueca Televisión, que entrevistaban tanto a Pepe Peinado como a dos de los protagonistas del partido. Hemos dicho que se medían dos hermanos, los hermanos de la Rúa, Sergio por un lado, por otro lado Dani de la Rúa. Con los dos hablaba Javi Lobo de Azuqueca Televisión. Bueno, al principio un poco ¿Te da miedo darle caña? un poco extraño, pero nada, uno más y ahora salimos fuera, nos tomamos una Coca-Cola y ya está. Que tú hoy no te vuelves ya para casa con el Madrid, ¿no? Y no tienes que coger el autobús. ¿Qué se siente cuando juegas contra uno de los mejores ahora mismo de la Azuqueca? Sí, la verdad es que ha hecho un partidazo mi hermano y muy extraño, la primera vez que he jugado contra él, y la verdad es que no, me ha gustado. ¿Qué te ha dicho el entrenador cuando has jugado contra Sergio? ¿Te ha dicho algo a tu hermano como si no fuera hermano o cómo? No, me ha dicho que confianza en mí, que él dentro de la pista no es mi hermano, que es uno más, es un jugador más. Bueno, pues octavo clasificado, se queda el Alza Basket Azuqueca e insistimos, con 12 victorias, con pie y medio ya con la permanencia garantizada. Dejamos el baloncesto, seguimos con el repaso a lo que ha dado de sí este fin de semana liguero. Hablamos ahora de fútbol sala, vamos a ver algunos de los momentos destacados de la derrota del Brihuega por 4-3 frente al Levante. Un Brihuega que en segunda división, como decimos, salía derrotado de su visita al Levante, el tercero de la clasificación, por 4-3. En la segunda B, la victoria del Sigüenza por 4-2 frente al Santurci y el empate del Atlético Almonacid a 5 frente al Gran Peña. Completamos resultados con la segunda división femenina, donde la Lobera caía por 1-3 frente al Teldeportivo, mientras el Chiloeches ganaba por 3-5 en Segovia al Unami. Además, para la próxima jornada tendremos un Brihuega-Cartagena, básico si quiere seguir optando a los playoffs el conjunto briocense. En segunda B el Sigüenza descansa, sí que jugará el Atlético Almonacid, que visitará al Novanca, mientras que en la segunda femenina Pontevedra, Lobera y Chiloeches San Isidro.
Lo dicho, vamos a ver algunos de los momentos destacados de ese partido del Brihuega, que salía derrotado por 4-3 frente al Levante, uno de los huesos de la competición, un Brihuega al que siempre le tocó ir a remolque. En las imágenes de este pasado sábado, el Brihuega es el que va de blanco, se ponía por delante, como han visto, el Levante, iba a igualar a Alberto Blecua de doble penalti, pero rápidamente de nuevo iba a cobrar ventaja después de un error defensivo. El Levante haciendo el 1-2, un gol que iba a contrarrestar de nuevo a Alberto Blecua. El Brihuega se ha quedado, por cierto, octavo, tiene 28 puntos y los play-off ahora mismo que marca el Hospitalet y también el Melilla están en 29, por lo tanto deberá ganar a Cartagena para no renunciar ni mucho menos a ello. El gol, por cierto, también de la derrota llegó a tan solo 5 segundos para el final, y el tercer tanto, que tampoco lo habíamos dicho, obra del Brihuega, el 3-3, llevó la firma de Julio. Dicho esto, nosotros nos marchamos. Ya saben que pueden seguir puntualmente informados a través de nuestros servicios informativos, a través de nuestras redes sociales, y que los lunes les espero en el mismo sitio y a la misma hora, aquí a las 10:30 de la noche, los deportes en Televisión Guadalajara. Que tengan una buena semana.